Es el momento de hablar con nuestro primer entrevistado del día de la fecha. Ya nos visitó alguna vez, ha sido una charla muy cordial y muy interesante. Por eso nos damos el lujo de volver a recibir al ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat. Daniel, bienvenido de nuevo a WhatsApp, gracias por estar. Un gusto dialogar con todos ustedes. Bueno, primero para retomar lo que había planteado mi amiga y compañera Lu Glesser, ¿vos pensás que el gobierno tiene un programa, un plan energético que lo está llevando adelante o va más o menos haciendo lo que puede? Yo creo que hay pautas de rumbo energético y esas pautas están más explicitadas en lo que fue la ley de bases. Sí. Por ejemplo, para el sector petróleo y gas, el tema de reemplazar en su prioridad el autoabastecimiento energético por maximización de renta petrolera es toda una definición de rumbo. Sí. Vamos a desarrollar los recursos no solo para nosotros, sino para ver las alternativas del mercado regional e internacional. Y ahí hay políticas que han sido más o menos conducentes a esa internacionalización del mercado. Por ejemplo, en petróleo y derivados ya tenemos más o menos precios de referencia internacional, que son fundamentales si uno quiere desarrollar una política exportadora. Donde yo veo más ausencia para seguir el diálogo con ustedes es en el tema eléctrico. Puertas adentro, digamos. Sí. A eso iba, ¿no? Porque esto de cambiar el paradigma del autoabastecimiento por maximización de ganancias juega directamente con vaca muerta. Digo, más que política energética, es una política para la cuenca patagónica, ¿o no? Para desarrollar en intensidad, sí, los recursos no convencionales, shale oil, shale gas, que hoy están fundamentalmente en vaca muerta. Ahora nos metemos en esa agenda porque también le damos mucha difusión, estamos muy encima y tenemos cosas para desarrollar, pero puertas adentro, ¿qué es lo que ves o qué es lo que faltaría para terminar de que esas puntadas terminen en una hoja de ruta? Digamos, en la ley de bases también hay ciertos objetivos para la reestructuración del mercado de gas y el mercado eléctrico. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? Volvamos al funcionamiento, la operación de un mercado mayorista de gas natural y un mercado mayorista de electrones, de electricidad en el orden interno. Políticas conducentes a lograr ese objetivo. Y bueno, en electricidad yo veo que todavía hay mercado, todavía no hay mercado, no hay definición de precios, quedan una serie de definiciones de reglas y por eso se prorrogan estos regímenes de emergencia. El régimen de emergencia tiene dos objetivos fundamentales. Uno lo trataron muy bien ustedes en el adelanto, es decir, tenemos la obligación de ir transformando el sistema de precios para eliminar subsidios. Pero nos habíamos planteado un horizonte más exigente y condiciones macro, a lo mejor el índice de precio, el tema político, hacen de que hayamos recibido información de cuánto hay que actualizar con estas reestructuraciones tarifarias que se han hecho. Y por otro lado, habíamos dicho que íbamos a terminar con esa segmentación, que para mí no tiene mayor sentido, el N2 y el N3, y íbamos a volver a una tarifa social focalizada. Bueno, eso lo vamos a hacer más gradualmente. Pero el otro objetivo que tienen las leyes de emergencia es que me permiten pasar por encima las leyes madres que establecen la regulación de estos sectores, los marcos regulatorios. Sí. Si uno seguía por el marco regulatorio del 24076 de gas, no puede haber subsidios cruzados. Entonces tendrían que eliminarse las categorías tarifarias y los bloques tarifarios que hay, el que consume tanto, e ir a una tarifa, si queremos un precio mayorista de gas natural único, un precio eléctrico único, a una tarifa que sea unificada para los consumos residenciales, como originalmente existió. Si no, se podrían plantear problemas legales. El tema de gas de zonas frías, que ahora se entra a advertir que tiene hijos y antenados, ¿no? Porque zonas frías son algunas que no son tan frías y zonas
calientes son algunas que son más frías que las frías. Es decir, todo esto no podría existir. Entonces, ese es el otro objetivo de estas leyes de emergencia y yo estoy de acuerdo. No podemos estar sistemáticamente rigiéndonos por la emergencia. Ahora, entendiendo esto y siempre planteando esta disyuntiva de que desde el lado del sector privado la respuesta es nunca tuve tarifa en estos 20 años, una tarifa acorde, salvo algún paréntesis de tiempo, para hacer las inversiones necesarias para el mantenimiento y la expansión de la red. En el último año y medio fuimos a un esquema ya de aumento muy fuerte de la factura, sobre todo en los primeros meses, un mantenimiento más o menos con aumentos mensuales o bimensuales para que ese aumento inicial no pierda contra la inflación ni contra el tipo de cambio, pero todavía sigue habiendo faltas de pasos significativos en lo que tiene que ver con las inversiones para mantenimiento e inversión. Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde eso no tensiona? Porque, digo, que se hayan dado de baja, por ejemplo, las TERCONF al inicio del gobierno de Milei, que iban a aumentar la capacidad térmica, que no haya inversiones en la red de transporte, que se haya anunciado medio como emergencia la inversión en unas baterías de almacenamiento para los momentos de pico de consumo, que se hayan puesto en funcionamiento, o se haya dicho que se iban a poner en funcionamiento máquinas viejas para abastecer, seguimos en un escenario que no se condice con, bueno, tenemos que pagar más cara la electricidad porque es lo que vale. Y si yo pago más cara la electricidad, me tengo que pagar el pésimo servicio que tenía antes porque tengo que seguir esperando. Plantéalo en una fotografía para que seamos muy sintéticos en esto que has planteado. Vamos a enfrentar el próximo verano en una economía reactivada, no sé cuánto será la reactivación, 5.5, ¿no es cierto? 5%, con el mismo parque generador, las mismas líneas de transmisión en alta tensión y más o menos los mismos problemas en los sistemas de distribución que este verano pasado. Con más crecimiento de la economía. Y encima el verano pasado no hizo tanto calor. Y te iba a decir, y no sabemos cómo va a funcionar el pacto con la Providencia en este verano. Sí. Algo de esto reconoce, ¿no?, el gobierno cuando lanza este paquete de obras prioritarias, buscando que sea con financiamiento privado, donde establece que, por ejemplo, las obras para reforzar el anillo eléctrico de la región metropolitana son urgentes, pero así todo presenta, ¿no?, abre esta licitación, pero no se ve del otro lado, digo, no sé si interés privado o capacidad de financiamiento, ¿no?, de estas obras. Pero supongamos que se hagan, tenés uno o dos veranos. Pero ¿cómo es? Claro. Que los tenés que afrontar con un plan contingente. Y hay que analizar las alternativas que han estado dando vuelta ahí, ¿no? Por ejemplo, Brasil va a tener hidroelectricidad porque nos da cuando tiene, de ocasión, de oportunidad. No tenemos que tener ya una suerte de reserva en firme contratada con Brasil para ciertos días de verano. ¿Cómo estamos haciendo el plan de que el sector de alto consumo eléctrico salga en ciertas horas y cómo se remunera eso? Todo eso tendría que irse hablando porque, vuelvo a decir, así estas obras del anillo en AMBA, el tema del almacenamiento para ir a los nodos que tienen más necesidad y establecer cierta reserva también para horas pico, funcione, tenemos uno o dos veranos que va a ser muy complicado. Y la gente que recibe, vos tocaste el tema, mayores tarifas. Sí, ya querés resultados. Viene el verano y se queda sin luz. Y esos cortes duran más de 3, 4, 5 y a veces 24 horas. Y bueno, ¿cómo explicarle esto? ¿No? Sí. Así que yo creo que en este tema especialmente tenemos que ocuparnos de manera especial. Sector eléctrico. Vamos a la primera parte de nuevo de la charla. Vos hablabas de esta política más decidida para privilegiar o para promover la exportación de energía, para explotar ese recurso llamado vaca muerta. Estuvo esta semana en un seminario de energía organizado por la provincia de Chubut, por Ignacio Torres, su gobernador,
Chubut Energía 2050, Sí. ya estamos apuntando, ¿no? No sé si voy a estar viva 2050. para ver la explosión energética de No Chubut. sé si va a haber planeta en 2050, pero si llega a haber planeta, va a haber energía en Chubut. De eso se estuvo ocupando Nacho Torres. Más allá de eso, convocó a las grandes figuras. Y escuchamos un ratito de Horacio Marín, el presidente de YPF, porque me parece que nos da pie para hablar con Daniel Montamat de lo que viene. Nosotros pusimos un objetivo, creo que no éramos conscientes, pero pusimos un objetivo de país. Y ahora le pusimos número. Argentina, 30.000, 2031. Para que todos nos acordemos. Eso significa que queremos que Argentina exporte 30.000 millones de dólares en energía, en oil and gas, a partir del 2031. 30.000 millones de exportaciones de oil and gas en 2031 por multiplicar lo que es exportación de petróleo y sumarle a eso GNL. ¿Lo ves viable, Daniel? Bueno, esto es P por Q. Es decir, Precio por cantidad. ellos están claros. Están proyectando cantidades, pero esas cantidades dependen de los precios. ¿Y esas cantidades son viables? Yo creo que, dados ciertos precios, sí. Entonces, hablemos de eso. Si tenés precios de barril de petróleo por encima de $60, mucho mejor 70, y tenés precios del GNL, que el netback a vos, hacia las cuencas argentinas, te den un boca de pozo de $2.80, $3, ahí sí yo lo veo posible. Bueno, Pero estamos en un mundo lleno de incertidumbres. Ustedes plantearon que este es un programa que valora la geopolítica. En este mundo lleno de incertidumbre, no sé cuáles son los precios que van a estar vigentes en los próximos años para el petróleo y gas. Acordémonos que el mes pasado el ICE Brent bajó de los $60. Sí. Por primera vez. Esto, ¿viste? Entonces, la pregunta es, ¿y si tenemos un ICE Brent, cotización internacional, que esté en los $50? ¿Son esas cifras viables? Y yo te digo, no. ¿Por qué? Yo veo este año, hicimos las proyecciones a principio de año y nos daban más o menos balanza comercial energética, 8.000 millones. Sí, Otros sí. nos tomaron y pusieron 9.000, y hay algunos que tomaron 14.000. 6.000 el año pasado. Para disimular el déficit de cuenta corriente, ¿no? Sí, contra 6.000, ¿no? Del 2024. Bueno, y ahora nosotros estamos bajando por los precios que tomamos a 7.000, 7.500, ¿no? El año pasado fue 5.500. Así que en esto juega mucho la ecuación precio respecto a cantidad. Ahora, Daniel, Daniel González también habló en esta jornada organizada por Chubut y él dijo que, más allá de que efectivamente los precios pueden variar y nunca nadie sabe hacia dónde van a evolucionar, la demanda, dice, de hidrocarburos es sostenida. Ellos ven una demanda sostenida. ¿Vos crees que efectivamente eso puede ayudar, más allá de que haya variaciones en los márgenes respecto de los precios, pensar en el largo plazo como que los hidrocarburos van a seguir siendo demandados fuertemente a nivel internacional? Déjame, antes de responder la pregunta, Daniel, darle pie a Marcos Bulgeroni, el CEO de PAE, que va en línea con lo que preguntaba Fernando Krakowiak y con lo que venía desarrollando Daniel Montamat sobre qué futuro esperan para el precio del petróleo. Estamos en un periodo, un ciclo, probablemente de ciclo de precios bajos. En la industria del petróleo no va a ser ni la primera ni la última vez en la cual los precios suban y bajan, pero hoy estamos, y la perspectiva a futuro es un ciclo de precios relativamente bajos. En este ciclo de precios bajos, nuestra obligación es ser competitivos. Más allá de la obligación de ser competitivos, retomando lo que decía Fernando, que está vinculado a la mirada del gobierno, ¿sí? Más allá de que bajen los precios, va a seguir habiendo demanda de lo que nosotros estamos empezando a producir en mayor cuantía. Y esta perspectiva que vos trazabas y lo que dice Marcos Bulgeroni, ¿hacia dónde vamos y qué tan viables son esos 30.000 millones que se pone como meta Horacio Marín? Sí, lo que planteaba recién Fernando, en este escenario muy incidido por la geopolítica, tenemos que recordar que OPEP+, el año pasado, hizo un corte de 5.800.000 barriles día en su acuerdo productivo,
y que si eso se llega a sumar o sumar en parte, va a incidir a la baja de los precios del petróleo. En el tema gas natural, precios del GNL. Y si termina habiendo acuerdo en Europa, finaliza la guerra, hay infraestructura vacía, existe infraestructura vacía por ductos que vincula Rusia con Europa. Empieza a ser llenada de nuevo con gas, eso desplaza el GNL que va a ir a otros mercados, va a bajar el valor del GNL. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y Por lo tampoco tanto, yo saco competimos. esta conclusión. Déjame que Sí, sea. perdón. Somos tomadores de precio. ¿En qué tenemos que trabajar si queremos flujos constantes de exportación? En los costos. Somos formadores de costos en la Argentina y para eso tiene que bajar el costo que impone el riesgo país en la Argentina, tener una estabilidad definitiva. El riesgo país también influye en la tasa a la cual se descuentan los fondos y después tenemos que ir a la estructura de costos micro de las empresas. Tenemos sectores bastante cartelizados en servicios. Y después tenemos el tema de los famosos compre, ¿no? Que son aduanas interiores, compre primero provincial, después local, falta que alguno se pare del barrial, ¿no es cierto? Y que diga, no, esto se compra en el barrio este. Todas estas cosas hacen que todavía los costos de hacer una perforación en la Argentina, en una formación equivalente a la de Vaca Muerta, como las que tienen los americanos, sean entre el 20 y el 30% superiores. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque acuérdense, ustedes comparten, este es un negocio de renta, apropiación y distribución de renta. Renta es precio menos costos. Si bajan los precios y los costos suben, el 100% de cero es cero. Pero perdón, sin perder esta relación con la geopolítica, que es tan importante o relevante o fundamental o clave para este sector. Así estemos en un escenario ideal de mucha producción en cantidad, de reducción de costos, vía eliminación del compre local, en este caso como se propone. Yo creo que ahí hay un desarrollo de cadena de valor que requiere ser financiado, así sea por costos, pero bueno, es una discusión abierta. Pero supongamos este escenario ideal donde la desregulación total hace que bajen los costos, se produce mucha cantidad. Argentina, a ese juego político, a ese juego geopolítico, tampoco entra en igualdad de condiciones frente a Permian compitiendo, o sea, con todo su GNL disponible porque los ductos europeos están llenos, contra la OPEP en términos petroleros. Digo, así todos siguen una relación de fuerte desventaja, de no mediar, otro reposicionamiento en el escenario global, ¿o no? Siempre va a tener desventaja con los Estados Unidos por el acceso a los mercados financieros que tiene y el costo que tiene el financiamiento en Estados Unidos. Tenemos una ventaja que hay que subrayarla. Los rendimientos relativos de Vaca Muerta son mejores que los del Permian o las formaciones equivalentes. Así que por rendimiento podemos, por productividad de los pozos, hacer una equivalencia y competir, por ejemplo, con las cuencas americanas para tratar de lograr oportunidades de colocación de nuestros productos en los mercados ¿Pero internacionales. ese diálogo no es entre estados en lugar de entre privados? Competimos con el Henry Hub. Sí, ustedes me están llevando a este tema. Es que estamos maximizando, porque este programa está sesgado a la energía, ¿no? La energía, estimado, no nos va a desarrollar. La energía nos va a dar un recurso abundante y competitivo para que el resto de la actividad productiva argentina se traduzca en un plan de desarrollo económico y social. Me acabo de deprimir. Daniel, te vuelvo un segundo a lo que decías al comienzo, que me quedó picando esto de que la ley 24.076, la ley del gas, prohíbe los subsidios cruzados. Está claro que la segmentación que implementó Martín Guzmán fue a través de un decreto, o sea que hay un decreto que no basado respeta... en la emergencia. Sí, basado en la emergencia. Pero ¿qué pasa con la ley de ampliación de zonas frías, que es una ley? Vos tenés la ley 24.076, prohíbe subsidios cruzados, pero después tenés otra ley que de alguna manera aplica subsidios cruzados. Entonces, cuando son dos leyes que rivalizan entre sí, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, eso habría que resolverlo, Fernando. Pero yo, cuando fui al Senado, me invitaron por el tema de él, yo le dije, no vayan a aprobar algo que entre en contradicción con una ley anterior. Yo creo que la ley marco del sector
prevalece sobre leyes que vengan a resolver cuestiones específicas. Pero de cualquier manera, ¿no? Si el principio era no hay subsidios cruzados, no hagamos esto. Que después yo te recuerdo, en el tema ese de la ley del gas y la zona fría, empezaron, yo dije, se le vienen con los electrones ahora. La ley de las zonas calientes en materia de electricidad, porque hay provincias que tienen que tener veranos mucho más calurosos que otras. Y bueno, ¿por qué tienen que pagar entonces los electrones? Igual el gobierno está Igual tratando que de todos. desandar ese camino. Yo creo que sí. Y si me preguntás, Fernando, yo creo que en eso hay que acompañar y está bien. Yo también Ahora, me quedé. me dijiste que era medio pesimista en que... No, en este sentido de que vos decís, bueno, la energía no nos va a salvar, nos van a salvar otras Dijiste que actividades. No va a haber enfermedad holandesa. No sé qué ¿no? actividades productivas, eso es lo que pienso. No, bueno, no. Seamos, hay energía, hay minería. Ustedes tienen que seguir Sí. el tema minero. Pero seguimos hablando Va de dupli- actividades extractivas Sí, seguimos con las actividades extractivas. y primarizando cada vez más la economía. Bueno, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la enfermedad holandesa. La tocaron, ¿no? Y eso bueno. tendría que haber estado en la ley de bases. Eso hablábamos la semana pasada con Pablo Servi, diputado de Neuquén, que dice un fruticultor de Neuquén, horticultor de Neuquén, tiene costos más altos, tiene precios más altos y recibe menos por su producto. ¿Por qué? Porque se llenó de gente que va a trabajar a vaca muerta, que eleva los precios de los alquileres del costo de vida, pero a la gente que no trabaja en ese cinturón de productivo está sufriendo los mayores costos sin obtener los beneficios de una actividad que por supuesto que es bienvenida y es estratégica y es muy importante no solo para la provincia sino también para el país. Pero digo, esas son las cosas que empiezan a aparecer. Sí, señor. Todavía no es un problema de hoy. El Banco Central tiene que juntar muchas reservas. También. Pero supongamos que nos va bien en energía, en minería y entra esa afluencia de dólares. Esa afluencia de dólares va a abaratar el tipo de cambio va a sacar de competencia a otras actividades productivas. Entonces, para eso está la formación de los fondos soberanos o contracíclicos, como Noruega. querramos llamar. Ustedes saben que, conociendo el tema de la renta petrolera, yo tengo escrito un libro sobre el tema renta petrolera en la Argentina. En la ley de bases, algunos de los diputados estos que estaban acompañando me pidieron un artículo. Y en el primer proyecto ese que después fue a boxes y no salió nunca más, estaba pensado implementarse el tema de un fondo soberano con parte de la renta que apropian los estados nacionales y provinciales. No me metía con la renta de las empresas. Ok. Para ir con... Alías y alguna cosa más. Y justamente, y Retenciones. ese fondo capitaliza afuera para evitar... Esto no hay que Ahora, pero- estudiar nada, lo pasó la enfermedad holandesa, los holandeses cuando entran a explotar el tema del Mar del Norte, el gas, se les produce esto y entonces se ¿Pero no dan es un cuenta... problema de mediano plazo? Porque la minería va a empezar a generar dólares de 2030 en adelante. Y ahora vos tenés que incluso en estos días salió que la cuenta turismo demanda más que lo que genera vaca muerta como dólares. Entonces pareciera que no tenés un problema que te sobran los dólares, te siguen faltando todavía los dólares. Por eso dije, pero en eso estamos de acuerdo, dije que no es un problema para hoy, hoy Ok. tenemos que juntarlo, pero lo tenemos que prever para el futuro por si se viene. Porque ¿cuál era el tema de fondo, Fernando? Ni la minería ni la energía per se nos van a desarrollar. Nos pueden dar recursos minerales abundantes, recursos energéticos abundantes que nos den precios competitivos para desarrollar otras actividades productivas que sí nos pueden desarrollar. Lo desarrollaremos en una tercera entrevista. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, ha sido un gusto como siempre.